Hola familia, feliz lunes, otra vez aquí empezamos la semana a lo grande. Uy, me escucho rebotado. Esperaros un momento que voy a ver si hay algo aquí puesto. Sí, hay algo que ha saltado. Ya está. Vuelvo a repetir, familia. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la parte del planeta donde estéis. Estamos aquí otra vez en la caja de Pandora, sobrevivimos. Me acaban de hacer otro strike en Libérame, no puedo permitirme por ahí otra semana más. Nos han limitado 4 vídeos de YouTube. Y por otro lado, nos han censurado en el último cuenta, o sea, que somos los máximos, la red más peligrosa que existe para YouTube hoy en día. No para YouTube, porque YouTube no tiene la culpa, quiero decir, los que manejan YouTube, esas redes sociales. Un saludo para todos ellos. Pues nada, familia, como siempre os digo, aquí arriba tenéis un enlace. Ese enlace tanto de YouTube como de Facebook, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, WhatsApp o Telegram, para avisar que estamos activos. Ya sabéis que últimamente pues, nos han capado mucho los canales de YouTube, nos pueden dar avisos, nos ayudaréis a los avisos y para que tengan luego para poderlo ver a cualquier hora del día durante toda la semana, o los meses o los años, si no te va a dar el canal. Vamos con las tonterías. Bueno, lo siguiente que quería decir es que estamos saliendo a los 8 sitios que nos podemos salir esta semana, viendo todo lo que tenemos cerrado, pero está bien. Vamos a Facebook, a la caja de Pandora. He visto que me he equivocado con Pandora, a ver, de poner la caja de Pandora aquí. Matrix Pandora, Pandora Salud, Alberto Vázquez, Pandora Video, Pandora Misterio y Pandora TV. Me preguntéis quién es Alberto Vázquez, y yo mismo, mi amigo, dicen versión pelirroja, cuando veáis la foto. Pero bueno, ahí está. Y ahora, pues, os digo, vamos a el lunes con un tema que parece algo negativo, en la apocalipsis, la iniciación del mundo, pero el Dica me acaba de decir en un momento que es positivo. O sea que vamos a Dica, vamos a probarlo de aquí de ¿Qué tal? Pues muy bien. Apocalipsis significa revelación. Así que si cambias ese nombre y dices revelación, iniciación y nuevo mundo, tenemos un vídeo muy positivo, ¿no? Así que, escúchame una cosa, Luis, antes de nada, estabas presentando, te he escuchado la parte final, pero yo no sé si el micrófono me llega a mí mal, porque te escucho mal desde que hemos entrado en directo, o si es en general. No sé si puedes mirarlo. La gente me está diciendo que se escucha con eco y yo estoy escuchando con eco. Es decir, cuando yo hablo tienes que tener todo el micro apagado porque hay una reverberación, porque tienes el altavoz muy alto. Vale, pues voy a probar un momentito, si me permites, a ponerme los auriculares, a ver si puedo captar por aquí. Ah, perfecto, es otra idea también buena. Bueno, saludos moderadores. Ya sé que se oye mal, pero vamos a ver antes de que empecemos con el tema si se escucha de puta madre, para que por lo menos la ponencia y las preguntas se escuchen perfectamente. Vale, y ahora te escucho bien, ¿eh? Parece que te escucho bien, no sé si a mí se me escucha bien también con el micrófono. Sí, ahora no escucho reverberación, ¿ves? Ahora no escucho el rebote ese de sonido de altavoz. Perfecto. Vale, ahora familia, decidme por el chat, los que estáis en Facebook o en YouTube, si ahora lo escucháis bien, porque yo sí me escucho bien a mí mismo, que antes me escuchaba mal a mí mismo. Pues venga, pues nada, Indica, cuéntanos un poquito, haz un resumen de un minuto, ¿de qué va el tema de hoy? Bueno, pues vamos a hablar hoy de estos tres nombres que están en el título, Apocalipsis, Iniciación y Nuevo Mundo, y vamos a relacionarlo, porque en realidad tienen una relación, todos ellos. Muchas veces cuando se habla de Apocalipsis no se tiene en cuenta las consecuencias de eso y tampoco se tiene en cuenta, yo creo que ya sí, porque se ha ido profundizando desde el año 2000, luego el 2012, ¿no? De que es el final de una era, pero que no es el final de la humanidad. Pero eso lleva implícito también un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo pasa por un proceso de iniciación, que es un inicio, un emprendimiento, un comenzar algo y que tiene unas connotaciones muy profundas desde un punto de vista espiritual, tanto individualmente como a nivel planetario, como humanidad, como planeta. Entonces vamos a tratar de profundizar en esas relaciones y luego ese nuevo mundo que también tiene una correspondencia en el micromundo, en el mundo interior de cada uno y, por supuesto, también la suma de esos cambios de conciencia, de estados de conciencia, van a tener una consecuencia también en el mundo externo en el que vivimos. Así que vamos a
sintetizar, a vincular estas tres cuestiones, las vamos a analizar desde un punto de vista, pues bueno, positivo. Y la intención de este vídeo es aportar una interpretación de los tiempos que estamos viviendo, que son muy complicados, que son tiempos donde estamos viendo cosas pues, que muchos no habíamos vivido y quizás los más mayores hacía mucho tiempo que no estábamos viviendo, pero vamos a intentar ver más allá de lo aparente, de lo que se está mostrando, y vamos a intentar extraer pues, todo lo positivo que hay de esta situación, que creo que es mucho. Perfecto, Endica. Pues yo me voy a ir a compartir mientras Endica va hablando. Os animo a que compartáis vosotros también el vídeo. Y adelante, Endica, ¿te pongo ya el PowerPoint? Sí, por favor. Vamos a ver. Tin, 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 tin. ¿Lo ves? Sí, un momentito. Voy a... ¿Se ve mejor ahora? Sí, ahora se ve extendido. Perfecto, pues bueno, vamos a entrar en el vídeo de hoy. Ya he hecho la introducción sobre lo que vamos a hablar. Y antes de nada vamos a profundizar en cada una de estas palabras que he elegido muy conscientemente para el título de este vídeo, para tener en cuenta, más allá de la palabra en sí, cuál es el significado etimológico y el significado más profundo que hay en cada una de estas palabras. Cuando nosotros hablamos de el Apocalipsis, lo cual tenemos que partir de la base de que es un término que se ha hablado en todas las religiones y en todas las tradiciones espirituales del mundo, en el cristianismo, en el judaísmo, también en el budismo, en el hinduismo, en el islam, en el taoísmo, en todas las religiones antiguas, en el mayanismo, en los mayas, que es quizás los más conocidos, y en muchas otras religiones paganas, muchas otras religiones muy antiguas. En todas ellas se ha hablado del Apocalipsis, y creo que, aunque esto es algo muy relativo, que se podía analizar de forma subjetiva, porque hay muchos sitios donde hay guerra, donde hay mucho sufrimiento, pero creo que lo que está sucediendo en un nivel planetario, independientemente de los motivos o las causas o los conductores de toda esta situación, independientemente de todo eso, tiene unas implicaciones que encajan perfectamente con esa definición que se nos daba del Apocalipsis, con todo lo que estamos viviendo, no desde ahora, sino desde hace años. Y todo ese Apocalipsis tiene que ver también con el final de una era, la era más oscura. Vamos a ver también esos ciclos brevemente. Y el inicio de una nueva era. Se habla de la nueva era de Acuario, se habla además también de que en estos tiempos, y ya desde hace mucho tiempo, desde el 2015, están pasando muchos eventos astrológicos que tienen unas implicaciones muy grandes. Por ejemplo, la conjunción que tenemos hoy, o muchas otras cosas que han sucedido que no pasan cada día ni cada cierto tiempo, sino que no pasan durante siglos y que marcan una entrada a una nueva era. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esa nueva era de la que hablamos, estamos hablando de ciclos que tienen extensiones muy largas. Venimos de una era de 2000 y pico años y entramos en una nueva era de la cual nosotros estamos, si acaso, viendo los primeros indicios. Y esos indicios, esos primeros cambios que estamos experimentando tienen que ver con el significado que tiene la palabra Apocalipsis más allá de su propio nombre, que es revelación. Y Apocalipsis también significa quitar el velo. Y todo esto tiene que ver con un despertar. Es decir, lo que estamos nosotros viviendo no es más que lo que ya estaba ahí y que simplemente ahora se están quitando esos velos y nos estamos haciendo conscientes, está siendo revelado todo lo que había ahí. Claro, es una situación muchas veces dolorosa, o estamos viendo cosas muy grotescas los últimos años, pero todo lo que estamos viviendo no es algo que esté sucediendo ahora porque sí, sino que podemos tomarlo como cierto o podemos tomarlo como superstición. La realidad es que estaba escrito desde hace muchísimo tiempo, desde hace milenios, y que se hablaba de esta era
como la gran revelación y como el fin de una humanidad, el fin de un ciclo. Tenemos luego la palabra también iniciación, y cuando hablamos de iniciación desde un punto de vista esotérico tiene implicaciones muy profundas. La iniciación por sí misma viene siempre precedida de una crisis, y una crisis en realidad significa transformación, el inicio de algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de iniciación significa, tal como dice la palabra, iniciarte en algo, comenzar algo. Desde un punto de vista interno, y esta va a ser la tónica de este vídeo, vamos a hacer un análisis de todo esto, no hacia el mundo externo, hacia todo lo que está sucediendo, sino llevando la mirada hacia adentro. Tiene unas implicaciones también muy profundas. Y yo os pregunto a muchos de vosotros, este año o estos últimos años, que observéis vuestra vida hace 15 años y que la observéis ahora, que observéis vuestra vida hace un año y que la observéis ahora, y que toméis conciencia hasta qué punto, aunque sea doloroso muchas de las experiencias que estamos viviendo, nos estamos transformando y lo que estamos viviendo nos está transformando. Y la pregunta que surge, ¿para qué? ¿En qué nos estamos transformando? Así que vamos a hacer un recorrido por este proceso iniciático y vamos a tratar de dilucidar las implicaciones de esto, no como un concepto o tratar de poner una etiqueta a algo que es una experiencia por la que todo ser humano pasa, sino como un estímulo y también como una luz al final del túnel quizás, o como una guía que nos dé claridad hacia cómo podemos aprovechar y cómo podemos interpretar de la forma más positiva y de la forma más que nos permita extraer de la experiencia lo máximo posible para nuestro crecimiento, para nuestra transformación de una manera lo más óptima posible. Y por último tenemos la palabra nuevo mundo, y tiene una gran relación en realidad. Apocalipsis, iniciación y nuevo mundo son una correlación de palabras que nos llevan a esa manifestación interna, ese proceso iniciático por el que estamos pasando todos a nivel planetario, nos guste o no, y que también se abre esa oportunidad de poder pasar por ese proceso a nivel interno, nos lleva a como es adentro, es afuera, eso que se dice tan a menudo, pero que muchas veces no tomamos como una frase que está muy trillada, pero no tomamos la frase con todas las implicaciones que tiene. Como es adentro, es afuera, significa que lo que estamos viviendo ahora no es más que lo que ya estaba dentro, y se está revelando todo eso que estaba dentro, está expresándose externamente para poder trascenderlo, pero esa transformación interna que cada uno de nosotros podemos vivir va a manifestar en su momento también un nuevo mundo fuera. Primero un nuevo mundo interno, un nuevo mundo dentro de cada uno de nosotros, y esto hay que partir de la base de que somos 8.000 millones de personas, y para empezar lo que estamos viviendo, aunque nosotros en ese llamado primer mundo, en ese mundo occidental, lo tomemos como un apocalipsis o lo tomemos como una situación, una gran crisis planetaria, ¿cómo lo estará viviendo aquel que vive en ese país del tercer mundo, o que vive en el campo, o que directamente no tiene televisión o medios de comunicación? Pues evidentemente lo está viviendo de una forma muy diferente, pero sí que es una invitación a entender que lo que está pasando nos va a llevar a una transformación en un sentido u otro. Y aquello que muchas personas empiecen a manifestar internamente, necesariamente se va a manifestar externamente, y eso no significa que el cambio que vayamos a vivir en el planeta vaya a ser uniforme, sino que, como ya estamos viendo y cada vez más, van a coexistir diferentes realidades. Va a coexistir una realidad que es la que estamos viendo a través de los medios de comunicación, del miedo, de la mentira, de la esclavitud, de la subversión de las ideas. Todo eso que estamos viendo, y que aquellas personas que están enfocadas en eso constantemente y están experimentando eso de una manera cada vez más acentuada, van a manifestar esa realidad, pero al mismo tiempo esta gran oportunidad que estamos viviendo, en el sentido de que
la propia incomodidad de la situación, la propia gravedad de la situación que estamos viviendo nos lleva a desconectarnos de todo eso y nos lleva gradualmente a manifestar una nueva realidad. Esas dos realidades de conciencia las estamos viendo muy polarizadas ya. Los que son los, como se dice, conspiranoicos y los que son, o negacionistas, y los que son oficialistas o afirmacionistas, pero no es más que el primer paso de una polarización que en realidad lo que va a hacer es separar unos de otros y que por la propia fuerza de este segundo grupo, este nuevo mundo vaya tomando y por la propia belleza de lo que vaya manifestando y la fealdad del otro grupo, cada vez va a extraer más individuos, va a extraer más personas hacia ese segundo grupo hasta que podamos fundar ese nuevo mundo. Y partiendo de la base de que estamos hablando de un proceso iniciático, no simplemente de un cambio de creencias o de un cambio de hábitos, sino de un proceso de transformación interno. Esto, y también está escrito en esa entrada a la nueva era, es lo que se ha llamado el cielo en la tierra, pero el cielo en la tierra en cada uno de nosotros. Y si estás pasando por una situación complicada, no te quepa duda de que hoy, aún con todo lo que estamos viviendo, existen muchísimas oportunidades, no solamente desde un punto de vista espiritual, aunque en eso nos vamos a centrar sobre todo, sino también desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de relaciones personales, aunque nos quieran separar. Entonces, es una invitación este directo, esta pequeña presentación que vamos a hacer, a reflexionar sobre todo eso y aportar o a intentar aportar una interpretación positiva, una guía para todos vosotros. Bueno, en la parte final de esta presentación también no me gustaría hacer una presentación muy larga. De hecho, es probable que veamos una primera parte y dejemos una segunda parte para otro día. Así que si hay alguna pregunta, hay alguna cuestión que os apetezca desarrollar más en la parte final, pues haremos una sección de preguntas y respuestas. Y también, pues bueno, ¿por qué no? Podemos plantear temas para esa segunda parte, para completar un vídeo que podamos hacer en el futuro. Bueno, cuando hablamos de apocalipsis, estamos hablando de una transformación planetaria. Aquí, a vuestra derecha, a vuestra izquierda, en la presentación, tenéis un ciclo de 26.000 años. Ese ciclo de 26.000 años es lo que tarda en dar la vuelta el Sol al Sol central de la galaxia. Y esto está en los calendarios cósmicos y en la antigüedad se utilizaban estos ciclos. De hecho, los mayas tienen el calendario más perfecto que se ha hecho nunca. Es muy diferente a nuestro calendario y a nuestro tiempo gregoriano. Y en estos ciclos de 26.000 años se pasan por lo que podríamos decir 1, 2, 3, 4 diferentes etapas en el proceso cíclico, donde hay etapas de mayor luz, igual que tenemos el día y la noche, y nosotros estamos saliendo de un Kali Yuga, que es el periodo más oscuro de este ciclo, es la noche. Lo que estamos viendo ahora, esa revelación, no es más que como uno cuando se despierta por la mañana y todavía está oscuro, pero ve las penumbras, pero está desorientado y empieza a ver lo que hay en esa habitación, solamente que lo que hay en esa habitación, como estamos viendo, no es bonito en muchos niveles y estamos viendo muchísima fealdad y muchas cosas, muchísima corrupción y muchas cosas pues que, bueno, que llevamos viendo ya unos cuantos años, pero que hace 20 años atrás no teníamos conciencia de hasta qué nivel la corrupción en todos los niveles de la sociedad estaba infectado. Entonces, este proceso por el que estamos saliendo, estamos nosotros ahora mismo entre la edad de hierro, que tiene que ver con esa era de Piscis también de la que venimos, y entramos en la era de Acuario, estamos en el segmento de abajo del todo, pasaríamos del hierro al bronce, luego en este ciclo hasta el punto más álgido estamos hablando de 11.000 y pico años, 12.000, que va a ser esa edad de oro. Entonces, imaginemos lo que estamos viviendo no desde una perspectiva de hoy, de ayer, de un año, de 10 años, sino desde una perspectiva de ciclos que van en bloques de más de 2.000 años. Más o menos cada uno de estos cuadrantes son algo más de 2.100 años por signo, que es lo que da de dividir esos 26.000 años en los 12 signos del zodiaco. Y
ese nuevo ciclo en el que entramos, esa nueva era de Acuario, de la que se habla precisamente hoy, 21 de diciembre, que hay una conjunción Júpiter-Saturno que marca una vuelta de tuerca más en eso que ya se inició en el 2012. Estamos hablando de un ciclo en el que entramos de 2100 años, donde la humanidad lo que va a hacer va a ser expandir su conciencia como nunca antes se ha visto desde hace muchísimo tiempo atrás. Ahora, lo que está sucediendo ahora, para mí no es más, y esto es mi interpretación, no es más que esos últimos gritos del ahogado que se está ahogando, y lo que estamos viendo precisamente en estos tiempos, en este 2020, es un o todo o nada, o controlamos ahora a la humanidad que llevamos controlando durante los últimos milenios, o esto se nos va de las manos. Os invito a que recordéis de dónde venimos este 2019 con la cantidad de revueltas sociales que hubo en todo el mundo. Sí, hubo caos, pero también había mucha conciencia, había también mucho hartazgo de las instituciones, de esos sistemas caducos en los que hemos estado viviendo, y había un punto donde en todo el planeta, en Latinoamérica, en España, en el norte de Europa, en Asia, la gente se estaba rebelando, el pueblo se estaba rebelando. Entonces, llegamos a este 2020, donde todos encerrados para casa, donde estamos viendo ese tsunami de miedo, de terror, de programación, para bajar literalmente la vibración, para distraer a las personas de un proceso que se había iniciado ya y que es imparable. También os invito, no sé, cada uno de vosotros, pero os invito a que penséis cómo pensabais y dónde estabais hace 10 años, dónde estabais en el 2010, en el 2011. ¿Qué percepción teníais del mundo donde vivíamos? Me acuerdo cuando hubo el atentado, por ejemplo, de las Torres Gemelas. ¿Cómo vivisteis aquello? Y que toméis en perspectiva, aunque a veces sea difícil, toméis en perspectiva toda esa forma de pensar que teníais, todo aquel paradigma en el que vivíais, y lo comparéis con vuestro paradigma ahora. A veces los cambios que vamos viviendo a nivel interno son tan progresivos que no nos damos cuenta hasta qué punto nos estamos transformando interiormente, y tened por cuenta que todos aquellos que veáis una transformación en vosotros no es algo individual que se da en vosotros, sino que es algo que se está dando de forma colectiva. Y somos muchos los millones de personas en el mundo que estamos viviendo un proceso de despertar espiritual, un proceso de expansión de conciencia, que estamos totalmente enfocados en ese mundo interior, que tenemos un objetivo, un propósito que va mucho más allá de ese estado del bienestar, ese consumo en el que nos habían metido, y que, pues no, hombre, ese estado de bienestar, ese consumo no da la felicidad. Y lo hemos podido comprobar y lo hemos podido ver, y somos muchos millones, no todos, pero somos muchos millones los que sabemos que la felicidad, el bienestar, la plenitud está en otro lugar. Entonces, esto solamente es el inicio de algo que estaba escrito, de algo que es imparable, porque la fuerza de un individuo, la fuerza de este planeta, de esta humanidad, es algo que va con las corrientes universales, de las energías que están disponibles en un momento u otro, de la energía del propio Sol, del Sol central, las energías de las constelaciones, de las galaxias, y que todo ese conflicto que estamos viviendo no es más que el choque de dos energías, de una energía que ha tenido mucha fuerza durante los últimos 2000 años y que inauguró, y hablaremos mucho de eso en esta presentación, que inauguró Jesucristo, el fundador en Occidente de toda la cultura y de toda nuestra civilización prácticamente, y que en aquel momento vino ya a preparar a la humanidad, a dar unas premisas que evidentemente se habían dado antes, porque cada religión tiene diferentes presentaciones, y me gustaría también invitaros a no confundir lo que son las religiones, las instituciones, organizaciones religiosas, con el significado etimológico de religión, que significa religare, significa unir lo superior con lo inferior. Y grandes seres, grandes individualidades que han venido a la historia a lo largo de todos estos ciclos que estamos viendo,
han sido fundadores de religiones porque han sido ellos mismos la encarnación de una interpretación de la divinidad en la experiencia de vida y han condicionado, las energías del planeta han condicionado la cultura, han condicionado los paradigmas. Bien, pues ese ciclo del que estamos saliendo de Piscis, están entrando unas energías nuevas que son de Acuario, que es una conciencia que sí que tiene mucho más que ver con ese mensaje del Cristo, ese mensaje de amar al prójimo como a uno mismo, ese mensaje de hermandad, de fraternidad, ese mensaje de la verdad os hará libre, de no tengáis miedo, la verdad os hará libre. Él vino a preparar estas energías y ahora, como humanidad, en estos ciclos cósmicos que, como tal, como grandes ciclos, van en un proceso mucho más lento que el de una propia vida, que al final que son 80, 90, 70, entre 70 y 100 años, pero que ahí está y que estamos ahora entrando en esa era donde todo ese mensaje, y esto es mi interpretación, pero está apoyado por muchísimos textos, por todas las religiones, vamos a manifestar realmente ese ideal cristiano. Hablo del ideal cristiano por una cercanía cultural, pero que, como estamos mostrando aquí, tiene que ver con todas las religiones, cada uno con sus pequeños matices e interpretaciones, pero tiene que ver con todas las religiones y con todas las tradiciones espirituales que ha habido a lo largo de la historia. Bien, cuando hablamos de esto para ubicar el Apocalipsis, ¿no? Esa era de revelación en la que entramos de mayor luz, hablando de iniciación, existe una iniciación humana y existe una iniciación planetaria. Como individuos, si nosotros analizamos nuestra vida, si miramos en perspectiva toda nuestra vida, creo que estaremos de acuerdo que aquellas crisis que hemos vivido, aquellos momentos duros, vistos en perspectiva, son precisamente aquellos momentos, aquellas experiencias que nos han reorientado, aquellas experiencias que nos han permitido crecer, transformarnos. Cuando uno vive una crisis en un momento presente, puede ser que, depende en lo que esté enfocado, puede ser que la interpretación sin duda sea muy diferente a cuando uno ve los resultados producidos por esa crisis. De la misma forma que el individuo pasa por estos periodos de crisis para poder transformarse, el planeta también pasa, y la humanidad como una unidad pasa por también sus procesos de crisis. Y cada crisis planetaria supone una gran oportunidad para manifestar algo nuevo. Ahora, estamos viendo muchísimas cosas suceder a nuestro alrededor. Además, los que tratamos de estar bien informados, es muy fácil que caigamos en una sobreinformación, sobre conspiración, sobre temas políticos, sobre noticias. Tratando de buscar es estar informados. Pero, cuidado, porque hay preguntas que deberían estar ponderadas en su dimensión y deberían ser aquellos motores, deberían ser aquellos acicates que a nosotros nos movilizan. No solamente el informarse por el informarse, está bien informarse y saber lo que está sucediendo en el mundo. Es necesario, de hecho, saber lo que está sucediendo en el mundo, tal y como comentaba antes de empezar este vídeo, porque si tú sabes que viene un tsunami, pues, oye, tú no puedes ir en contra de ese tsunami, porque te va a arrastrar y te va a llevar por delante con todo lo que hay detrás tuyo. Estar bien informado te sirve para poder meterte hacia adentro y antes de que ese tsunami sea muy alto, subirte a esa ola y empezar a surfearla y aprovechar esa fuerza de la naturaleza que o bien te va a llevar hacia adelante o bien va a arrastrar con todo. Pero fijaos que esta misma metáfora ya lleva implícita el hecho de aprovechar la situación para surfearla y sacarle el máximo provecho. Entonces, algunas preguntas que deberíamos hacernos, o que yo recomendaría que nos hiciésemos regularmente, y que si no te has hecho y no tienes respuestas muy claras, especialmente deberías poner atención, son: ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es realmente tu lugar en el mundo? Un ejercicio muy
recomendable es ver dónde te ves tú de aquí 30 años, algún día en el futuro, lo más lejos que seas capaz de irte. Quizás te dé respuestas sobre para qué estás aquí, porque si te centras solamente en este 2020, en este 2021, en los próximos 2, 3 años, tu perspectiva va a ser muy sesgada. Entonces, ¿para qué estás aquí? ¿Qué significa despertar espiritual? Porque hablamos mucho de despertar espiritual, pero no hay que confundir despertar espiritual con estar bien informado. Estar despierto espiritualmente es una cosa y estar bien informado es una cosa muy diferente. Y las dos pueden coexistir, pero son cosas diferentes. Vamos a ver con mucha profundidad el significado de despertar espiritual en esta presentación a medida que continuemos. ¿Qué significa para ti transformación? ¿Cuántas transformaciones has hecho en tu vida? Cuando miras en retrospectiva, desde que eras un niño, un adolescente, un adulto y has ido creciendo, ¿cuántas transformaciones realmente has hecho en tu vida? Quizás puedas ubicar claramente ciertos momentos que marcaron un cambio de tendencia y que te llevaron a transformarte, o quizás no. Pero estamos en un momento de transformación, por lo tanto es una pregunta muy importante para hacerse. Con todo lo que está pasando, con toda la presión a la que estamos siendo sometidos y vamos a ser sometidos, estamos viendo claramente que hay unas élites que están tratando de estrechar esa cuerda, de tener un mayor control sobre la sociedad y están utilizando todas las estrategias que están en sus manos. Estrategias sanitarias, estrategias comunicativas, estrategias económicas. Vamos a verlo este 2021. Estrategias ideológicas. Entonces, ¿hacia dónde te quiere llevar toda esta gente? ¿Y hacia dónde estás yendo tú? Porque si tú estás solamente luchando contra eso, ¿en qué te vas a transformar? Es muy importante y tiene mucho que ver con la primera pregunta. Es muy importante tener claridad, tener una visión de quién somos y a dónde nos dirigimos. Y si tienes dificultades para poder verlo con claridad, no te preocupes. Reflexiona sobre ello. Planifica. Vamos a ver también si en la parte de preguntas podemos compartir, aunque vaya un poco más allá de esta presentación, qué herramientas podemos utilizar, porque las hay, para intentar clarificar esas preguntas. ¿Qué significa iniciación planetaria? Es una invitación a que trates de analizar lo que está sucediendo en el mundo, no por la apariencia, sino por el significado oculto que hay detrás. ¿Hacia dónde? ¿Qué representa toda esta situación? ¿Hacia dónde nos puede llevar esta situación? Los controladores nos están presentando un posible destino. Luego, nosotros no solamente nos podemos quedar luchando contra ese destino. ¿Cuál es nuestro destino en términos planetarios? Empieza por uno, pero ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué mundo es el que queremos? Necesitamos también educarnos, informarnos, no solamente para entender lo que está pasando en el mundo, sino para entender las posibilidades, para entender las oportunidades, para tener también un plan, un proyecto, una visión que podamos sostener entre muchas personas. ¿Qué significa iniciación humana? Cuando hablamos de iniciación, lo vamos a ver justo a continuación, estamos hablando de un proceso de revelación interna, donde literalmente uno, no de una forma teórica, de una forma intelectual, sino de una forma absolutamente consciente, se va dando cuenta gradualmente de su divinidad. Y eso no significa llevar un mensaje a todos los sitios solemnes, no significa vestir de una manera, no significa ser silencioso, no significa no decir un taco, no significa mantenerse tibio sin posicionarse, no significa nada de eso. Significa que hay una percepción interna clara de un contacto con una conciencia, con una divinidad, con un yo superior, que no es algo teórico, sino que se convierte en algo real, y a medida que vamos profundizando en ese proceso iniciático
Esa revelación se va amplificando. Los budistas, ya que hablamos de religión, hablan en términos de iluminación. Los cristianos hablan en términos de revelación, del Padre en los cielos, del Cristo interno. En todas las religiones se contempla el proceso iniciático, se expresa con diferentes terminologías, pero estamos hablando de un proceso interno que tiene que ver con una transformación y que debería ser, digo, aún sin ser conscientes, es nuestro propósito principal por estar aquí vivos. Es nuestro propósito principal por el que estamos aquí vivos, para pasar por este proceso iniciático y ir revelando la divinidad dentro de nosotros. Y eso no tiene que ver con un retiro espiritual, con aislarse, irse a un lugar donde uno esté tranquilo. Tiene que ver con aprender a manifestar, tiene que ver con percibir internamente y luego aprender a manifestar externamente esa revelación, esa captación en el proceso iniciático, en el lugar donde te ha tocado vivir, en el medio donde te ha tocado vivir. Somos como células. Hablamos en términos planetarios de humanidad y en términos individuales. Somos como células. La célula de mi dedo, la célula de mi pulmón, tienen funciones diferentes. La célula de mi dedo no tiene nada que hacer con la célula de mi pulmón ni viceversa. Una no es más importante que la otra. Quizás uno tiene una función y otro tiene otra y podemos decir, bueno, pues el pulmón es más importante que el dedo, pero la realidad es que están aquí y forman parte de este cuerpo. Así somos nosotros, somos células y es importante, ese proceso iniciático es cuando uno se empieza a dar cuenta de su divinidad, es decir, se empieza a dar cuenta de su lugar en el mundo, de por qué está aquí y empieza a manifestar eso que tiene que manifestar. No solo desde el darse cuenta, es como la célula se da cuenta de que es una célula del pulmón, sino trabajando para cumplir su función. Y eso es muy importante y en el mundo espiritual a veces no se tiene en cuenta esta dualidad, esta expresión interna, esta expresión externa. De hecho, yo creo que a medida que vamos avanzando y vamos entrando en esta nueva era, cada vez más esas personas pues, que se puedan considerar espirituales son conscientes de que eso hay que expresarlo a través del servicio, a través del trabajo externo. Pero también hay muchas personas que todavía dicen, bueno, lo importante es lo que está dentro, ¿no? Y quedarte en esa zona de confort sin expresar eso que tú estás percibiendo internamente, te lleva a vivir la situación que estamos viviendo, te lleva a vivir la situación con los políticos que tenemos, a vivir la situación que estamos viviendo donde en todas las instituciones de poder y de influencia hay personas viciosas, hay personas corruptas, hay personas que están alineadas directamente con lo diabólico, con la oscuridad. Entonces, es importante comprender que esas posiciones tienen que ser tomadas por las personas que realmente se consideren personas espirituales, no que se consideren, que lo expresen y lo manifiesten, personas que sean sabias. Cuando hablamos de iniciación estamos hablando de sabiduría. Entonces, es el momento de salir de la zona de confort, es el momento de aceptar nuestra posición en ese cuerpo humano, de aceptar el reto de nuestros potenciales, de nuestros dones, de nuestros talentos como regalo divino y de esforzarnos y de trabajar para expresar lo mejor de cada uno de nosotros. A eso es a lo que nos invita esta situación. Otra pregunta que tiene mucho que ver con lo que hemos ido comentando, ¿de dónde venimos? De hecho, ya lo hemos comentado. ¿Y qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? ¿Y qué es lo que necesitamos aprender el día de mañana? ¿Qué es lo que necesitamos aprender hoy para poder estar en una posición lo más ventajosa posible el día de mañana? Ya sea desde la posición de cada uno, desde la propia perspectiva individual, de decir, nadie quiere pasarlo mal el día de mañana, nadie quiere ser dependiente de un Estado que te dé una limosna para poder vivir. O desde la posición de aquel que se siente más fuerte y dice, lo mío está cubierto, voy a intentar también cubrir lo del prójimo, lo del otro, ya sea la comunidad, ya sea el país, ya sea el mundo. Esto
tiene que ser un ejercicio de autohonestidad, no en cada uno. Pero no solamente eso, lo que quiero enfatizar es reivindicar ese esfuerzo, reivindicar el trabajo o la actividad laboriosa. Hablando en términos cristianos, y hay que entender el contexto cultural de cada época, Jesús hablaba de sacrificio y sacrificó su vida. Entendió cuál era su posición y simplemente la expresó. No se nos pide que demos nuestra vida, quizás, pero cada uno en su nivel tiene que entender cuál es el sacrificio, cuál es el esfuerzo. Igual sacrificio es una palabra que queda un poco antigua y que puede tener connotaciones que a mucha gente no le guste, pero estamos hablando de lo mismo. Dios es el hombre inmortal y el hombre es un Dios mortal. El proceso iniciático nos lleva desde ese Dios en potencia, solamente en potencia latente, mortal, a un proceso, si permitís la expresión, de inmortalidad. Y queda totalmente reflejado en la vida de Jesús, como vamos a ver a continuación, en la resurrección. Que no es solamente un hecho histórico, sino que es un hecho simbólico que va mucho más allá de la religión cristiana. De hecho, la religión cristiana bebe de muchísimas otras religiones. Coge mitos, una cosmogénesis que ya existía y la presenta en una nueva forma, tal y como sucede con cada una de las religiones y sucederá en el futuro con las religiones que vengan. Y insisto, utilizo religión en mayúsculas, en su sentido etimológico de religare, no como esas instituciones pervertidas. Hay mucha gente buena, ¿no? Pero esas instituciones pervertidas que hemos visto, que en los niveles inferiores sí, claro que hay gente muy buena, pero en los niveles superiores son las huestes del mal, igual que en el ámbito político están gobernadas por la misma gente. Estamos viendo, bueno, hay gente que quizás no lo vea, pero si no lo ve hoy y no lo ve mañana, probablemente no lo vea tampoco el año que viene o ya veremos, ¿no? La semana que viene. No es nuestra guerra. Estamos viendo el mal. Estamos viendo el mal actuar. O sea, se nos habla de una forma abstracta de Satanás o cualquier otro nombre, de arcontes, de lo que sea, ¿qué más da? No hace falta irse a ningún nivel, a otra dimensión. Estamos viendo qué es el mal, qué es Satanás. Es mentira, es miedo, es esclavitud. ¿Qué estamos viendo en los medios de comunicación? Miedo, mentira, esclavitud mental de ideas, esclavitud también física están intentando implementar. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos lo conoceremos. No hace falta imaginarse nada más, simplemente hace falta ver los frutos que estamos recogiendo. ¿De dónde vienen? Entonces, antes de hablar de la iniciación, vamos a hablar de la etapa preparatoria a la iniciación, que nos lleva prácticamente ya a esa primera iniciación. Cuando hablamos de iniciación desde un punto de vista espiritual o esotérico, a uno le vienen rituales, ¿no? Le vienen como toda una escenografía. La iniciación es un proceso interno, es un proceso que tiene que ver ni siquiera con la personalidad, con estos cuerpos, tiene que ver con el alma. El alma es la que se inicia y en la medida que el alma va pasando iniciación por iniciación, el yo superior, el espíritu, como queramos llamarlo, aunque hay diferencias, pero no vamos a entrar en eso aquí. Lo que ocurre es que ese yo divino va tomando control del yo personal o el yo inferior. Las personas espirituales que dicen, yo es que cuando me voy a dormir o cuando tengo estas meditaciones es una maravilla, tengo unas experiencias. Si eso no se expresa, no se manifiesta a través de una personalidad en el mundo físico, eso no sirve de nada aquí en encarnación. Cuando uno se muere, uno no se convierte en un ser de luz. Cuando uno se muere, desencarna, deja este cuerpo físico y pasa al plano astral
o al plano mental exactamente en el mismo estado de conciencia en el que estaba cuando estaba vivo. Por lo tanto, el proceso de evolución, el proceso iniciático de todos nosotros, de evolución, como quieras llamarlo, de expansión de conciencia, tiene que ver con la capacidad de manifestar la divinidad aquí. Y evidentemente puede haber limitaciones kármicas de muchos tipos que limiten ciertos potenciales. Pero no podemos utilizar eso como una excusa o como una fantasía para escaparnos a otras fantasías, a otras realidades. Hablando de realidades virtuales, ¿no? Nos tienen en casa recogidos, Netflix, HBO, de aquí poco videoconsolas, de aquí poco realidad virtual, desconectados de esta realidad física, porque es en esta realidad física donde podemos realmente evolucionar. Si estamos encarnados aquí, no es casualidad. Podemos entrar aquí en muchas cuestiones de, en fin, no vamos a entrar. La realidad es que estamos aquí, vivimos en un universo, somos células que están ubicadas en un karma, en una situación determinada para expresar algo aquí, no en otro lugar. Así que vamos a ver estas etapas preparatorias de iniciación, porque seguramente los que estéis viendo este directo, pues no os suena chino, puede ser que estéis más familiarizados o menos, pero bueno, digamos que se presupone que hay una predisposición. Depende a quién le hables de iniciación, te va a decir que estás loco, que te has fumado algo o que estás mal de la cabeza. Partimos de la base de que para hablar en estos términos que estamos hablando tiene que haber unos requisitos mínimos. Y esos requisitos mínimos tienen un proceso donde se van a ir expandiendo en iniciaciones superiores, pero parten de ahí. Si esto no existe en cierto grado, este vídeo no sirve de nada. Probablemente, insisto, no estés en un canal de este tipo buscando algo que vaya más allá de lo que ya te ofrece esa vida oficial o esa Matrix, por llamarlo de alguna manera. Se necesita una conciencia interior. Es decir, se necesita un mínimo grado de capacidad introspectiva, de capacidad de reflexión interior. Si no existe una mínima capacidad de hacer introspección, de reflexionar interiormente, el proceso en el que está el individuo no es ni mejor ni peor, es simplemente otro. Todavía se requiere experiencia, todavía se requiere, tal y como se dice también en términos así muy religiosos, muy bíblicos, ¿no? Agotar la copa del placer y el dolor, es decir, agotar la experiencia donde uno satisface sus deseos, sus objetivos y demás, y donde esa parte introspectiva, reflexiva, bueno, que si acaso existe, ¿no? Está muy orientada a obtener ciertos beneficios, a obtener ciertos logros externos. Aquí hablamos de una conciencia interior introspectiva orientada a conseguir logros internos, no externos. Segundo punto, se necesita quietud interior. Y cuando hablo de quietud interior, esto es muy importante, se necesita soledad, se necesitan espacios de silencio, de quietud, porque es en el único ambiente en el que puede germinar el alma. Si uno está rodeado de ruido, de personas constantemente y no hay espacios de soledad, no puede haber realmente espacios de profunda introspección, no puede haber, por lo tanto, una relación con el yo interno que en esencia, a medida que esto se desarrolla, es una relación con el yo divino, con la conciencia. Se necesita también desapego de uno mismo. Se necesita la capacidad, que puede parecer muy fácil de decir, pero que no todo el mundo tiene, de autoobservarse uno mismo con desapego. Es decir, verse a uno mismo como si fuese un extraño, sin ese autoamor, ¿no? Por uno mismo. La capacidad de observarse de una forma neutra, de una forma desapegada, de manera que uno pueda darse cuenta de los defectos, de los errores y tenga una cierta capacidad a través de la reflexión, de la introspección, de ir eliminando todo pensamiento y todo sentimiento que uno considere impropio. Y esto va cambiando a medida que vamos avanzando. Lo que hoy es impropio, ayer podía ser muy apropiado, pero tiene que existir esa capacidad de desapego, porque si tenemos los dos primeros puntos, pero no hay un absoluto apego a lo que somos, no podemos dar un espacio a la transformación.
Entonces, es un proceso de eliminación que nos lleva, cuando cumplimos estas tres cosas, en esencia estamos hablando de un proceso de purificación que nos lleva a un desarrollo del sentido esotérico, de los sentidos esotéricos. Cuando hablamos de esotérico estamos hablando de aquello que es, en estos términos, de aquello que es subjetivo. Exotérico es aquello que es objetivo, aquello externo; esotérico es aquello interno. Exotérico es aquello que se muestra a través de los sentidos físicos, y esotérico es aquello que no se muestra a los sentidos físicos. Pero existen otros sentidos que son esotéricos y que nos permiten desarrollar el mundo subjetivo, los sentidos sutiles. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a profundizar en este mundo interior, esa visión interna, esos sentidos internos de la vista, del oído, sentidos que tienen una correspondencia con los físicos, pero en el mundo interior se van desarrollando. Y es ahí cuando empieza a suceder la revelación, que viene como fruto de la iniciación o que nos lleva al proceso de iniciación. ¿Revelación de qué? De sentidos internos. Tal cual como si a un ciego intentas explicarle sobre el sentido de la vista y no tiene ojos. Puede imaginárselo, pero es diferente lo que se imagina la experiencia de ver. O a un sordo le hablas de cómo suena la música. Estos sentidos internos son algo muy real que se desarrollan cuando se siguen estos tres puntos que he mencionado anteriormente y que finalmente nos llevan a esa primera iniciación. Insisto, la iniciación es un proceso interno que se puede llegar a experimentar conscientemente, pero que muchas veces cuando sucede uno no sabe qué ha sucedido, sabe que algo ha cambiado, sabe que ha habido un antes y un después, que ha habido una transformación. Quizás al cabo del tiempo se interprete en unos términos diferentes, un despertar espiritual en el sentido más amplio de la palabra. El nacimiento del Cristo interno. Todo este proceso que hemos descrito nos lleva al final, a través de ese proceso de purificación y ese desarrollo del sentido esotérico que nos permite contactar con nuestra alma, nos lleva a un sentimiento de buena voluntad y a escuchar claramente la voz del alma, que es una voz interior que quizás no habla como esta voz que está expresándose ahora, pero que es tan clara, más clara todavía, pero es muy sutil. No puede ser oída allí donde hay mucho ruido interior, donde no hay una conciencia interior, donde hay mucho apego a muchas cosas, donde no hay unos sentidos internos desarrollados. Pero esa voz del alma es una experiencia de conciencia muy clara, y cuando esa voz del alma se escucha por primera vez claramente, aparece un sentimiento de buena voluntad y hay una reorientación total que va a iniciar un proceso donde esa iniciación, que es un cambio interno, va a requerir de un proceso de arduo trabajo y de purificación para poder expresarse externamente. Así que seguimos avanzando. Si hay preguntas, os invito a que toméis nota y en un ratito, no sé cuánto llevamos, bueno, en un ratito vamos a responder preguntas enseguida que acabemos. Llevamos ya una hora. ¿Sí? Sí. Pues entonces... 53 minutos, vaya. Yo creo que lo vamos a dejar aquí y de hecho vamos a continuar otro día. Os voy a explicar qué es lo que viene. Así, pues bueno, si tenéis una buena expectativa, os apetece, pues nos lo hacéis saber ahora en los comentarios, en las preguntas, porque lo que se viene es muy interesante. Vamos a hablar de las 5 iniciaciones, el nacimiento en el Belén, y las vamos a interpretar desde una perspectiva cristiana. Antes he comentado que el cristianismo ha bebido de muchas fuentes. No es una religión, igual que todas, que está fundada sobre otras religiones. Todas las religiones y todas las vidas de los fundadores, de aquellas personas que han inspirado las religiones, ya sea Krishna, Buda, Cristo, Lao Tse, nos muestran, por un lado, una vida histórica que es muy cuestionable, que sea verídica con exactitud. Y nos muestran otra vida simbólica que tiene una absoluta vericidad y que tiene una correspondencia en todas las religiones. El cristianismo tiene una cosmología que es de otras religiones, una filosofía de la antigüedad, ha bebido de los judíos, de los egipcios, de los griegos, de los persas, de corrientes ascéticas también, de Platón, de misterios paganos, y aquel que profundice
sin un prejuicio en esta religión se dará cuenta de ello, sobre todo si haces investigaciones comparadas. Entonces, ¿por qué vamos a hacer un análisis de la vida de Cristo? Porque es muy interesante y tenemos una demostración muy completa y perfecta de un ser humano expresando una divinidad en la tierra y expresando en su vida de forma simbólica todo el proceso iniciático por el que todo ser humano va a pasar. Y tiene algo también muy interesante, que es que expresa esa divinidad no en un retiro, no aislado, como en otros ejemplos que ha habido anteriores, aislado de la sociedad, sino que lo expresa en medio de toda la tormenta, en medio de todas las complicaciones, como la que fue su vida. Una situación muy parecida a la que podemos estar viviendo ahora. Así que para el próximo vídeo vamos a ver estos simbolismos en su vida que tienen que ver con las 5 iniciaciones, desde el nacimiento de ese Cristo interno que hemos hablado, ese proceso preparatorio que te lleva a ese punto, hasta la resurrección y la ascensión, que es literalmente ir más allá del estado de conciencia que llamamos humano, ser humano o hombre. El nacimiento en el Belén, primera iniciación. El bautismo en el Jordán, segunda iniciación. La transfiguración en el Monte del Carmelo, tercera iniciación. La crucifixión en el Gólgata, cuarta iniciación. Y la resurrección y ascensión, la quinta iniciación. Así que es interesantísimo porque nos describe muy claramente las experiencias por las que un ser humano pasa en todos estos procesos iniciáticos a través de un montón de simbolismos, a través de un montón de alegorías, de textos, de metáforas. Entonces, vamos a profundizar en el próximo vídeo en estas 5 iniciaciones, especialmente profundizaremos en las 2 primeras, que son las que nos competen más. Probablemente esa tercera, esa cuarta, esa quinta nos queden alejadas a la gran mayoría. Así que vamos a centrarnos en estas 5 iniciaciones, pero especialmente las 2 primeras, que creo que son las que aportan más claves y más recursos para todos vosotros. Y bueno, con esto finalizamos la presentación. Perfecto, Indica. Bueno, antes de seguir, yo quiero compartir pantalla. Me voy a la pestaña de Chrome. Ahí está, comparto pantalla. Y deciros que, bueno, tenemos un taller online con Indica, que será el jueves 11 de febrero. Será la manifestación creativa, el curso de la abundancia y prosperidad. Taller de 4 horas. Estará acceso por, bueno, se incluyen 2 manuales en PDF. El taller en directo se realizará mediante la aplicación Zoom o similar, o la posibilidad de conectar el audio y cámara con los alumnos. Y el acceso para ver los vídeos por tiempo ilimitado. Aquí tenéis un poco de qué va el tema. Temarios del taller, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Pero bueno, Indica, no sé si tú quieres comentarnos un poquito. Pues sí, pues este curso va a ser un curso de 4 horas aquí en Caja de Pandora, donde lo que vamos a hacer básicamente van a ser 2 cosas. 3 cosas vamos a hacer. Vamos a aprender a trabajar en nuestro mundo interior de una forma muy pragmática, de una forma muy eficaz, para manifestar esa abundancia, para manifestar aquello que nosotros deseamos en nuestra vida. Punto 2, vamos a aprender a utilizar la energía conscientemente para empezar a manifestar y potenciar y acelerar todo ese proceso de manifestación en el mundo externo. Y tercer punto, vamos a dar claves también para facilitar que esa manifestación, no solamente desde un punto de vista energético, se pueda dar y, sobre todo, hacer todo un trabajo también para poder tener claridad de qué es lo que queremos manifestar, porque a veces no es tanto lo que manifestamos constantemente, estamos manifestando cosas. Lo que pasa es que manifestamos cosas que igual no nos gustan o manifestamos inconscientemente. Entonces, vamos a tener también pautas, claves para comprender qué es lo que tenemos, cómo podemos clarificar y obtener lucidez sobre quién somos, a dónde nos dirigimos, cuál es nuestro rol, nuestro papel, para poder utilizar esa claridad, ¿no? Para poder utilizar ese plan que podamos desarrollar con las herramientas anteriores, ¿no? Empezar a manifestarlo internamente a través de la energía. Así que va a ser un curso súper práctico,
no tanto de conceptos como lo que estamos compartiendo aquí, sino llevándolo a la práctica para que, bueno, cada uno de vosotros pues tengáis herramientas que os permitan manifestar lo que sois, manifestar abundancia, prosperidad en el sentido más amplio de la palabra, sobreponeros o trascender esas situaciones karmáticas que podáis estar viviendo, que os estén, pues bueno, intentando enseñar algo, ¿no? Pero que os estén generando sufrimiento, no obviando ese karma, sino entendiendo cuál es la función, cuál es el porqué y cómo podemos trascenderlo, cómo podemos aprender a leer bien esas situaciones. Así que sobre eso va el curso. Perfecto, indica. Aquí lo hemos puesto claramente para que la gente lo pueda tener. En la descripción del vídeo abajo, en YouTube y en Facebook, pues tenéis toda la documentación. Es decir, entráis, miráis y tenéis el enlace, un enlace largo, un enlace corto, y ahí podéis entrar directamente en Aulas Pandora, inscribiros. El próximo vídeo que ya hagamos para enero será la segunda parte de esta. Y no sé si ha quedado alguna pregunta que quieran saber sobre esta primera parte que hemos hecho, algo que realmente ustedes quieran, si os ha quedado una duda, o si no, ya lo dejamos para el próximo vídeo, en el cual ya sí que tendremos más tiempo para preguntas, porque ya estará todo el tema totalmente desarrollado. Pero bueno, si que hay alguna, yo lo hago. Bueno, por aquí Lourdes nos dice: bendiciones para ustedes y sus familias en esta Navidad y Año Nuevo. Gracias por sus enseñanzas y comentarios. Muchas gracias, Lourdes. A ti también. Indica ahí, Me gusta mucho el nuevo logo, de Caja de Pandora. Sí, geometría sagrada. Muy bonito. Indica, yo te iba a preguntar, entonces, te he escuchado el vídeo y ya te ha dado parte de las claves, ¿no? Pero tú sabes que ahora va a haber un pico, hago yo la pregunta, me refiero, porque como no hay ninguna, la hago yo. Entonces, sabes que hay un pico, una conjunción astrológica para el 21, entramos en la era de Acuario de este 21, es decir, hoy es la entrada de la era de Acuario, pero sabemos que esta era de Acuario son muchos años hasta que esa energía se va componiendo. Pero también tenemos otra fecha muy mala astrológicamente, el día 21 de enero. Y yo creo que a partir de esa fecha astrológica del 21 de enero empezaremos a levantar cabeza. ¿Tú crees lo mismo, Indica? Mira, yo lo que creo es que lo que tenga que pasar en los astros y las energías que puedan estar disponibles o no disponibles es algo que evidentemente podemos utilizar a nuestro favor, pero que va más allá de nuestra voluntad. Es algo que forma parte de la situación que estamos viviendo. Yo invito, más que a poner atención a fechas señaladas, a desarrollar un compromiso de trabajo y de esfuerzo y de crecimiento y de desarrollo constante en el día a día, de aprender a leer las oportunidades de las situaciones que se presentan y extraer el máximo aprendizaje posible, porque lo hay de todas las situaciones, y de las que consideramos peores muchas veces son las que más aprendizaje más sustancia nos pueden dar. No me acuerdo mucho del detalle, pero me acuerdo de la idea, me acuerdo del concepto, del cuento de la cigarra, ¿no? Y la hormiga, ¿verdad? Es cigarra, ¿no? ¿Se dice? Tenemos un claro ejemplo con eso, en la espiritualidad y con todas estas situaciones. Queremos ser la cigarra, pero tenemos el ejemplo de la hormiga, para el que no sepa de qué va, a lo mejor de qué está hablando. Es que no me acuerdo exactamente, pero lo que viene a manifestar no es que la cigarra era holgazana y estaba pues pasando el verano, divirtiéndose, saltando por aquí y por allá, y la hormiga estuvo trabajando el verano, granito a granito, haciendo en su almacén, en su cabaña allí, acumulando para el invierno. Y luego llegó el invierno. Y no hace falta que diga cómo acaba el cuento para la cigarra y para la hormiga. Entonces, yo creo que en el trabajo espiritual estamos hablando, independientemente de que ahora estemos en una fecha, el 21 de enero venga otra fecha, estamos hablando de un ciclo de miles de años. Estamos hablando del eterno ahora.
Y estamos hablando de que tenemos una vida, yo qué sé, 80 años para vivir. Entonces, veamos las cosas en perspectiva. Si sentimos la llamada de aprovechar o de profundizar en todas estas cuestiones, hagámoslo, pero también hagámoslo el día siguiente y el otro, y hagamos un poco cada día. Entonces, sin duda, vale mucho más esa regularidad, porque además fomenta cualidades que son súper importantes en el crecimiento interior y en el crecimiento también personal y exterior, como la disciplina, como la constancia, como la perseverancia, como la paciencia, que no se desarrollan un día sí y otro no, sino que se desarrollan haciendo un poquito cada día. Entonces, cada día tenemos una gran oportunidad y habrá días que sean más propicios, habrá días que tengamos el viento a favor y habrá otros que quizás sean más complicados o vayamos contra marea. Bueno, sepamos leer las situaciones y caminemos un trocito cada día. A lo mejor unos días un poco más, unos días un poco menos. Entonces, bueno, más allá de las fechas, esta es mi respuesta. Vamos con otra preguntita que nos han hecho aquí. Dice, mucha gente cree, bueno, lo voy a poner aquí en pantalla, mucha gente cree que Cristo ya está en la tierra. ¿Qué opinas? Yo creo que también, pero varias cosas. Lo primero es que, por lo menos desde un punto de vista esotérico, Jesús y Cristo son dos entidades diferentes. Jesús es un discípulo que pasa por un proceso iniciático y a partir de cierto momento, cuando sale a la vida pública, manifiesta el Cristo. El Cristo, tenemos un Cristo histórico, tenemos un Cristo simbólico, tenemos un Cristo cósmico. El Cristo es un estado de conciencia. Entonces, cuando Jesús, a través de su vida, manifiesta, expresa en una encarnación lo que expresa y contacta con ciertas energías, su logro es que es el primer humano que hace ciertos contactos. Por lo tanto, abre una puerta y hace que los que vienen detrás puedan hacer ese mismo proceso y contactar con ciertas energías de una forma mucho más sencilla. Luego, Cristo siempre ha estado aquí. Yo no lo sé, yo me pregunto si está en encarnación física. Yo creo que, personalmente, esto es una opinión, una interpretación, creo que sí. Pero más allá de eso, cuando hablamos de Cristo estamos hablando de una energía, de un estado de conciencia. Entonces, si va a haber una segunda venida de Cristo o no, yo no lo sé. Volvemos un poco a lo de las fechas. Si va a venir o no, a mí me da igual si viene como tal. Probablemente, si se presenta, habrá mucha gente que no lo reconocerá, porque no se presentará como se presentó en Palestina, sino que se presentará acorde a los tiempos que corren. Ahora, para mí no tiene tanta importancia. Y también se dice que la segunda venida de Cristo no va a ser Cristo como tal, sino que va a ser un grupo de personas comandado por la energía crística, por el Cristo. Va a ser un grupo muy amplio de personas que han despertado esa conciencia crística y que van a manifestar ese trabajo del Cristo y que van a ser comandados por Cristo. Pero hay que entender que estamos hablando de una forma simbólica, esotérica, por lo tanto tiene que ver con el mundo interior, subjetivo. Por supuesto que Cristo existe en el mundo subjetivo, de todos nosotros, porque tiene que ver con el alma de cada uno de nosotros. Y porque Él al final lo que hace es expresar, ¿no? Lo que hace es mostrarnos el camino. Y Él lo expresa, pero nos muestra el camino, no nos hace el camino. Ahora, si Cristo se va a manifestar o no, ya sea de una forma u otra, con encarnación o de una forma grupal, a través de una energía, depende de nosotros. Y ahí es donde estamos, en ese proceso. Vamos a ser capaces de manifestar esa conciencia, primero individualmente y luego grupalmente cada vez más personas. Bueno, pues entonces Cristo se manifestará. Y ya está presente, siempre está presente, igual que la iniciación. La iniciación lo que hace es revelar, no hace aparecer, lo que hace es revelar. Entonces revela lo que ya está ahí, que no había sido visto. Bueno, comentaros, estaba leyendo ahora los chats. Sí, nos acaban de hacer un strike en Pandora Televisión y nos han cortado la transmisión en vivo.
o sea, lo que han censurado es el canal durante 15 días para que no se pueda transmitir. Pero antes de empezar el programa había pasado también en Libérame. O sea, hoy nos han censurado 2 canales, uno con una semana y el otro con 15 días. Censura que viene por parte de YouTube, pero no es de YouTube. Ya sabéis que viene de la gente que censura en el país y que esta gente pues se dedica, pues eso, colegios de médicos, farmacéuticas, Generalitat, gobierno, dan la orden y entonces censuran porque el contenido, que no era el contenido del vídeo que estamos haciendo en vivo, sino de vídeos que ya estaban hechos, ¿no? Entonces censuran esos vídeos porque ellos creen que no pasan el corte, pero que eran vídeos que no tenían nada del otro mundo. O sea, sí pasaban el corte, pero ellos han decidido que no pasa el corte. Entonces nos han bloqueado otra vez 2 vídeos en directo. Bueno, de hecho estaba Alex García en Pandora, estábamos nosotros y estaba Jesús. Pues ninguno de esos 3 vídeos han subido, porque al cortar el canal de Cuajo lo que te hacen es que ya no se puede guardar. Y los han eliminado los 3 directos que había. Uno ya había acabado, pero estaba entrando ahora en el YouTube y veo que no ha quedado guardado. O sea, que directamente YouTube lo ha eliminado. O sea, me parece esto, pues bueno, que va de mal en peor, pero como he dicho yo, hasta que no pase, vamos a decir, el mes de enero, no creo que levantemos cabeza porque la conjunción está así. Otra cosa es lo que indica, si tú te has trabajado, pues lógicamente lo vivirán mejor, o te pasarán menos cosas, o atraerán menos mierda, o simplemente no te dará un rebote y acabarás loco perdido, o psiquiátricamente, como está la gente ya psicológica, psiquiátricamente, o suicidios que están habiendo en el planeta que son brutales, ¿no? El aumento de suicidios. Pero sí que es verdad que estos meses estamos en el pico más bajo. Hablándolo el otro día con un amigo, con Carlos, me decía que él estudia también el tema de la astrología, de diferentes astrólogos del mundo, y él decía que el pico que es como que de golpe y porrazo hace así para abajo el pico y luego empieza a subir, que serían 2 o 3 años todavía el pico abajo, pero que poquito a poco iríamos escalonando, ¿no? Pero que esto no hay quien lo haga. A ver, es decir, si tú estás en un tema retrógrado o estás en un tema no sé qué, pues de alguna manera te influye. Lo que pasa que una cosa es la influencia externa, otra cosa es la influencia que vivimos por las masas. Es decir, si el 80% de la masa o el 90% dice que sí a todo y no se rebota, eso también nos influye. Y luego está la parte nuestra interna. La nuestra es la única que nosotros de alguna manera podemos proteger o aumentar o hacer que funcione, porque si no nos vamos a la mierda. Si la nuestra cae, caemos ya del todo, porque las otras 2 están en contra nuestra. Entonces esa última parte nuestra tiene que estar muy trabajada. Lo que siempre decimos aquí en la caja de Pandora, suban su sistema inmune lo más que puedan, tengan bien cubierto el tema emocional, el tema también energético, y que hemos dado muchas soluciones para todo eso. Pues intentan un poco pues estar a la altura de que aunque nos cierren canales o nos quieran hacer daño, vamos a seguir existiendo porque hay más canales, hay más cosas de difusión, estamos en otros lugares y la difusión no acaba aquí. Entonces, bueno, que nos vayan cerrando lo que les dé la gana, pero aquí vamos a seguir haciendo lo que nos guste. Rían mucho y eso es lo que yo os recomiendo. De aquí a un rato, sí, en 40 minutos empiezo con Yolanda a hacer un directo. Entonces me gustaría también que los que quisierais pues pasaréis por el canal de Yolanda Soria o Matriz Pandora, por el canal que estemos transmitiendo, porque yo ya no sé cuáles son los que quedan libres. Tengo que volver a revisar a ver los que me han quitado para volverlos a cambiar. Y Indica, contigo nos vemos ahora en enero, cerramos fecha de aquí un ratito y seguimos con todo el tema este. Vale, solo una respuesta. María Isabel Tormos dice, cuando venga Jesucristo va a ser el apocalipsis. El apocalipsis es ya. Ya es el apocalipsis. Si no es esto, ¿qué es? Y si no es el apocalipsis, da igual. O sea, tomémoslo como si fuese y empecemos ya a remontar esto. Para mí es ya. Y para mí, la época más oscura, yo no sé si cuánto va a durar, si se va a alargar, 3 años más, 5, 10, pero es la que estamos viviendo ahora y la que venimos viviendo ya desde tiempo atrás, desde décadas atrás. Es la época más oscura. No desde décadas atrás, que venimos de un siglo anterior donde pasamos por 2 guerras, así que 2 guerras mundiales, bueno, y luego todas las guerras que ha habido. Para mí el apocalipsis es ya y estamos llegando a niveles donde esa guerra ya no es tanto física, sino que es en el plano de la mente, de las ideas. Así que es el último nivel. Es el último nivel de esta guerra, desde lo más denso a lo más sutil, desde la guerra física hasta la guerra mental. Así que para mí estamos ya en el apocalipsis. Pues nada, a ver si sobrevivimos a todo este engaño, que vamos a sobrevivir,
pero me refiero con arte de no rayarse, porque si no es lo peor. Ahora de aquí un rato nos volvemos a otro vídeo y ya está, y las cosas siguen, ¿eh? Que ellos llegan borrando, nosotros seguiremos abriendo. Si es que esto es un juego de ajedrez, ya sabéis, un juego de damas. Ahora que está tan de moda en Netflix esa serie del ajedrez, pues esto es un juego de ajedrez igual. Bueno, Indica, vamos a dejar el vídeo aquí y nos vemos en unos días, en 2021.